es un libro, y aquellos que no viajan leen solo una página. San Agustín. Buenos días, chicos. Les damos la bienvenida a otro día más de esta maravillosa gira Yasuní. Y espero que hayan descansado, ya que estaremos iniciando nuestro día número 4 con un delicioso desayuno en la comunidad Sachañampi, ubicada en Orellana. Esta provincia es una de las más nuevas del Ecuador. Está a una altitud de 254 metros sobre el nivel del mar, por lo que su temperatura es de 20 a 40 grados centígrados, con un clima cálido húmedo. Aquí podremos ver algunas especies de flora como son los guarumos, el árbol de balsa, la sangre de drago con propiedades medicinales, el sabroso palmito y la tagua, que es usada para elaborar artesanías. Entre los animales que predominan en esta provincia tenemos a dantas, jaguares, tigrillos y por último también tenemos aves como son los tucanes multicolores, las tangaras, colibríes y una infinidad de anfibios y reptiles. Una vez terminado el desayuno y después de haber conocido un poco más sobre esta provincia, nos dirigimos a nuestro siguiente atractivo, y su traslado será una magnífica experiencia, ya que realizaremos un zarpe de aproximadamente 1 hora hacia el río Cocaya. Este río es un afluente del río Aguarico y a su vez afluente del Napo, el cual se ha convertido en un espacio en el que la fauna se deja apreciar en completa libertad. Aunque su principal atractivo se encuentra debajo del agua, y es aquí donde podemos observar la majestuosidad de los delfines rosados de río. Estos son conocidos localmente como bufeo. Actualmente es la especie más grande de los delfines de río, con una longitud máxima de 2,5 metros de largo. Aunque se le llama delfín rosado, los adultos pueden ser de color rosa o gris, y los recién nacidos son siempre grises. La hembra pare una sola cría después de 11 a 12 meses de gestación, y esta permanece junto a su madre hasta los 2 años. Se alimentan de más de 50 especies distintas de peces, y a veces comen cangrejos, moluscos y tortugas de agua dulce. También cabe recalcar que es el único delfín que tiene el cuello flexible y que se puede mover de lado a lado, lo cual es una ventaja cuando navega a través de los árboles en los bosques inundados. Igualmente son considerados como una especie solitaria, ya que generalmente se encuentran a las madres con sus crías o máximo en grupo de hasta 4 individuos. Y a estos se los puede llegar a encontrar no únicamente en los sistemas fluviales del Ecuador, sino también en Venezuela, Colombia, Perú y Brasil. Por otro lado, también hay que tener en cuenta las amenazas que estos sufren. El delfín rosado está catalogado como una especie en peligro, tanto en la lista roja del Ecuador como en la de la UICN. La mayor amenaza a la que se enfrenta esta especie es la contaminación de los ríos por actividades petroleras, eliminación de aceites combustibles y la pesca con dinamita. Para evitar esto, miembros de la comunidad Yacu-Guarmi tienen como objetivo principal la protección de estos delfines y de otros animales de la zona. Así que realizan guardianías a lo largo del río para protegerlos de los cazadores furtivos. Igualmente, durante el recorrido no solo divisaremos los delfines rosados, también estaremos rodeados de vegetación y una amplia gama de pájaros, incluyendo loros, tucanes y patos. E igual en el lugar podemos encontrar por lo menos 6 diversas especies de monos que viven en la selva. Incluso si se tiene un buen clima, hay la posibilidad de ver nutrias, perezosos o incluso manatíes durante el zarpe.
Ahora nos trasladaremos hasta la provincia de Sucumbíos para encontrarnos con la nacionalidad Secoya. Están ubicados en el cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa, a las riberas del río Aguarico. Ahora vamos a conocer un poco más sobre ellos. Tradicionalmente se cree que nosotros salimos de la tierra. El Paina sacó desde el interior de la tierra hacia afuera para que podamos colonizar y convivir con los animales. Los espíritus traían los palitos de estos de yuca. Le traían y le regalaban a los chamanes. Entonces ellos compartían con la comunidad, le daban para que siembre. Entonces así se originó la yuca. Para nosotros la yuca, la mandioca, es una de las comidas muy importantes desde nuestro antiguo religión. El casabe es una tortilla. Se prepara con yuca. El casabe es la comida típica de la nación Siecopay. En la casa de los Secoyas nunca debe faltar el casabe. Ahora vamos a conocer lo que es la preparación del casabe. Vamos a conocer a mi mamá. Estas son las matas de yuca. Bueno, he visto lo que saca mi mamá. Ahí aprendí. Sí, cuando se acaba el casabe ya toca venir a sacar la yuca. También sirve para hacer la chicha de esto mismo. Y siempre ha habido yuca. ¿Por qué le pela Ahorita. Phải đeo. Hay Hey, hey. Ôi. Ahora sana. Sí, podemos. Sí. Cogí esto, Se me quedó la corona. no, me La yuca es nuestro patrimonio alimentario. Hay que lavar la yuca para que no esté con tierra. Se le limpia todo, bien bonito hay que limpiar. Después hay que rallar. Luego pasa lo que llamamos sonorilla. Con las sonorillas hay que exprimir. Entonces luego se pasa ahí en donde que tenemos como una canoa. Se llama taúd en nuestro idioma. Luego pasa al cernidor. Y después ya está listo para poner a asar. Luego que se hace, se pone un poco de almidón con el polvo de yuca mismo. Coman, dice. ¿Ya está comible? prueba. Prueban. Yo tengo que probar.
cuando encontraron a nosotros, ellos creían que nosotros decimos secoya. Nosotros decíamos siecopain, pero ellos no entendieron bien, dijeron. En los años 60 a 70 tuvimos que ubicarnos de este lugar histórico que hoy estamos viviendo, San Pablo, Eno, Piaña, Ceguaya y Pocoya, que está, y también Cuyabeno, Puerto Bolívar, al otro lado en Parque Nacional. Es el pueblo más pequeño. Casi muchas de las personas no conocen de nuestra existencia. Sí, veo, vaya, y mancape. Haría buscar que mancape. Hey, cuál es el país. Me queda de El sieco es muchos colores. Pain es personas o gente. Gente de colores. Para el pueblo Siecopay, para nosotros es como una casa donde que vivimos, es la que nos da nuestra libertad. A través de esto quiero transmitir que la selva, la biodiversidad, es muy importante para el pueblo secoya. Si cuando hacemos este tipo de obras es porque queremos decir al mundo que nosotros sí existimos y sí cuidamos la naturaleza. Queremos decir a los niños o a algunas otras personas que cómo cuidar, cómo proteger nuestra selva. Entonces de eso significa estas obras. No es simplemente una pintura. Al finalizar la visita en esta magnífica comunidad llena de conocimientos y saberes, emprendemos nuevamente el viaje hacia nuestro siguiente atractivo. Pero antes de esto, nos dirigiremos nuevamente a la comunidad Sachañampi, donde degustaremos de un exquisito almuerzo realizado por la comunidad. Culminando esto, ahora sí realizaremos senderismo por la selva amazónica hasta llegar al árbol milenario Yasuní. Durante el recorrido divisaremos una gran cantidad de flora y fauna. Tendremos el recorrido guiado sobre plantas medicinales de la zona hasta finalmente llegar al famoso árbol milenario de Yasuní. Como sabemos, el Parque Nacional Yasuní es la zona de mayor conservación de árboles y arbustos, ya que existen más de 450 tipos. Desde los cedros, los ceibos, la caoba, el aguano, el guayacán, la chonta, el morete y cientos de plantas y árboles gigantes son los milenarios vigilantes de esta selva verde y profunda. Aquí viven miles de seres vivos. Estos árboles, al pasar los años, convierten su tronco en una base muy grande, que forma figuras triangulares, así como es el caso del famoso árbol que llega a tener un diámetro mayor a 1 metro y una altura de casi 50 metros, convirtiéndose en uno de los árboles más representativos de la zona. Una vez culminado el recorrido, retomaremos para tener una cena gourmet al estilo amazónico y posteriormente disfrutaremos de un tiempo con la comunidad, quienes nos contarán mitos y leyendas de la cultura quichua, como la leyenda del hombre avispa. Pues cuenta la leyenda que había una vez un gran cazador en la comunidad, que era la envidia de todos los miembros. Cada vez que él salía de cacería, siempre regresaba a su hogar con productos del bosque, como tapires, pecaríes, venados, peces como bagres y bocachicos.
Los miembros de la comunidad tenían escaso éxito en la cacería, razón por la cual decidieron presionar al gran cazador para que delate el porqué de su éxito. Él se resistía a divulgar su secreto. La comunidad optó por atarlo a una cuerda y apretarle hasta que confesara. Él contó que existía en el bosque un ceibo inmensamente gigante que llegaba hasta el cielo, ubicado al pie de los Andes, y que se extendía hasta la Amazonía. Su dorsal superior tenía una lengua grande rodeada de vegetación y lleno de animales del bosque. Los cazadores, una vez que escucharon esto, viajaron hacia el lugar con hachas para derribar el árbol, pero era tan grande que era imposible derribarlo. Otro de los secretos se basaba en cómo alcanzar el cielo y la razón principal era que el cazador podía transformarse en avispa. El grupo de cazadores intentaron varios medios para escalar y enviaron diferentes especies de animales por las lianas que colgaban del árbol. Sin embargo, fueron vanos intentos de los monos y ardillas amazónicas. Finalmente enviaron a la ardilla enana, que subió presurosa y llegó al sitio. Con sus afilados dientes cortó las lianas que sujetaban el ceibo, que finalmente se desplomó sobre los bosques de Añangu y Yasuní, poblando de esta manera la selva del sector con alta biodiversidad presente. ¡Wow! ¡Qué buena historia!, ¿verdad? Y para finalizar este maravilloso día, visitaremos al chamán de la comunidad, quien nos realizará un ritual de purificación a quienes lo deseen. Una vez culminadas las actividades, nos iremos a descansar para retomar energías y continuar con esta maravillosa aventura dentro de la selva amazónica. Hasta mañana, chicos.